a Dios que es bueno con nosotros, nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra y pues continuamos, hermanos, en Filipenses capítulo 1. En esta noche vamos a terminar, vamos a concluir en los siguientes minutos, primeramente Dios, Filipenses capítulo 1. Hemos estudiado ya, hermanos, por algunas semanas esta hermosa carta y me atrevo a decir que es una de las de más contenido espiritual que he tenido oportunidad de compartir. Abunda el gozo, abunda el amor, el trabajo, la confianza en Dios y sobre todo, hermanos, pone por encima que no hay pesar, no hay dolor, no hay sufrimiento más grande que el de Cristo, y lo que nos toque pasar a nosotros como cristianos, hermanos, nos invita a vivirlo con gozo. De hecho, los versículos que estaremos meditando, hermanos, ya son los últimos de esta carta, y precisamente dice Pablo, hace la invitación para los hermanos en Filipos, esta región que Pablo visitó, donde se pudo establecer una iglesia, una congregación de la Iglesia de Cristo allá en aquella ciudad. Y ya para cerrar, hermanos, el capítulo 1, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando Pablo, hermanos, decide escribir esta carta, se los he mencionado en otras ocasiones, Pablo está desde la prisión, hermanos. Pablo está preso por la causa de Cristo. No escribe nada más a los filipenses, escribe otras epístolas, otras cartas para animar. Y si hay algo, hermanos, que abunda Pablo en esa carta es el gozo. Pablo expresa su sentir, Pablo abre su corazón a los hermanos cuando vierte todo su corazón en esta carta. Y a veces, hermanos, podemos llegar a pensar es difícil estar en una situación difícil y tener buen ánimo. Es más complicado aún tener gozo. Pero hermanos, Pablo tenía un propósito, tenía una misión y sabía que dentro de esa misión estaba el sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo es algo que les transmite a los hermanos. Les dice a los hermanos en los versos que ya hemos estudiado, hermanos, ustedes están en mi mente. Hermanos, ustedes están en mi corazón. Hermanos, siempre que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Y mi oración por ustedes es que sigan adelante, que sigan trabajando, que sigan haciendo la obra. Y en este cierre del capítulo 1 para nosotros, recuerden que estamos estudiando una carta que Pablo mandó en algún momento para los hermanos. Era un rollo y ellos la leían de corrido. Pero Pablo, hermanos, para cerrar un pensamiento, un capítulo, por llamarlo nosotros así, les dice a los hermanos, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Y ahora, hermanos, pues pensar en eso, ¿cuál sería para nosotros, hermanos, un comportamiento digno del evangelio de Cristo? Nuestro comportamiento como cristianos dignifica a Cristo, dignifica a Dios, dignifica su palabra. Era lo que Pablo quería que los hermanos en Filipos continuaran haciendo. Les pide que su comportamiento sea el mejor, sea excelente, para que la gente que ha obedecido a Cristo vea que han obedecido a Cristo y que realmente son seguidores de Cristo. Viven en una élite, viven en un grupo privilegiado, por así decirlos. Recuerden que Filipos es una colonia de Roma, vive gente bien, por así decirlo, vive gente no así como en Corinto, no es por discriminar, no como en Atenas, pero es gente, hermanos, preparada, es gente con educación, gente que tiene trabajo, gente que tiene negocios a las que Pablo ha podido llegar. Entonces, hermano, le dice Pablo, que la gente vea en ustedes
la diferencia, que vea el plus en ustedes como cristianos. La palabra comportéis, que aparece aquí, es la cuarta palabra de este versículo, solamente que os comportéis. Se aplica, hermanos, por lo general a nuestra actitud como ciudadanos. Lo mencionaba al inicio de la clase. Me sorprende la cultura de prevención que hay en Cozumel. Viene una tormenta, viene un huracán. La gente va, hace sus compras, la gente se prepara, se protege en sus hogares lo mejor que puede, de acuerdo al recurso que cada uno tiene, obedece a las autoridades y mientras está pasando el fenómeno, el siniestro, todo mundo resguardado. Los daños materiales son inevitables por el tipo de tormenta que pasamos, pero hay mucha cultura. Eso habla bien de este lugar en cuanto a la cultura de prevención. Ahora imagínense si aplicáramos eso a la cultura como ciudadanos. Ahora si aplicáramos, hermanos, nuestro cristianismo, hablara de nuestra cultura como cristianos, hablara de nuestra fe como cristianos. Los habitantes de Filipos, hermanos, podían enorgullecerse, podían levantarse el cuello y decir, nosotros somos una colonia de Roma. Pero dentro de la mentalidad de Pablo, dentro del propósito de esta carta, Pablo les recuerda que es más importante comportarse como ciudadanos del reino de Dios. Entonces, hermanos, eso ya nos lleva a nosotros una aplicación de que es importante pensar también en que nosotros somos ciudadanos celestiales. Pablo escribe en el capítulo 3, en el verso 20, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y hermanos, somos ciudadanos celestiales, tanto que el príncipe, el embajador, el encargado va a bajar, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos promesas, hermanos, directas de parte de Cristo. Os vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que va a regresar por nosotros. Y podemos, hermanos, marcar una gran diferencia, no solamente como ciudadanos terrenales, al estar dentro del régimen, del gobierno, de la sociedad, ser buenos ciudadanos, por así decirlo, pero es mejor, hermanos, tener en nuestra mente el comportamiento, la conducta de verdaderos hijos de Dios, que es lo que Pablo les quiere transmitir a los hermanos allá en Filipos. Dice, hermanos, compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo no está dejando aquí mayores opciones, los está comprometiendo mucho. Y al comprometer a los hermanos allá en Filipos a vivir de esa manera, ¿a qué creen que nos compromete a nosotros también? A vivir de la misma manera. No estamos hablando, hermanos, de que ser cristiano sea fácil. Yo creo que podemos entenderlo en la persona de Pablo. Sufrir por la causa de Cristo no es fácil, pero dice Pablo, le escribió para los hermanos allá en Colosas, para que andéis como es digno del Señor. Y Pablo fue más específico, por así decirlo, con los hermanos en Colosas. ¿Y cómo es andar dignamente del Señor Jesús? ¿Cómo es comportarnos digno del Evangelio de Cristo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y todavía agrega, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, estas tres cosas las aplicáramos a nuestro cristianismo, por favor, anoten su Biblia, Filipenses 1:27, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, póngale ahí para que no se le olvide, Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor.
Y que no se nos olvide, hermanos, que nosotros debemos de andar agradándole en todo. Aunque esté en una cárcel, sí, voy a agradarle en todo. Aunque esté en una clínica, en un hospital, sí, agradándole en todo. Aunque esté en mi trabajo, sí, agradándole en todo. Aunque ande en la calle, aunque ande de viaje, aunque ande en la playa, sí, agradándole en todo. ¿Podemos ayudar mientras andamos haciendo nuestras actividades del día a día? Sí, llevando fruto en toda buena obra. Las buenas obras, hermanos, es un tema bastante extenso. Solamente lo primero que se me viene a la mente es pensar en que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y algo, hermanos, que nunca se nos debe de olvidar: seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Para amar a una persona, tenemos que aprender a conocer a esa persona. Para amar a Dios, hermanos, tenemos que seguir conociéndolo día a día. Y eso, hermanos, es algo que nos va a ayudar a permanecer fieles. Va a afianzar nuestra fe, nuestra convicción hacia las cosas de Dios. Comentaba con los hermanos hace un momento, ¿cómo es posible que la gente crea que hay cosas, personas que pueden salvarlos o rescatarlos de fenómenos naturales y demás? Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para no tener ese tipo de pensamientos. Entonces, los hermanos que estaban en Filipos, ellos tenían que continuar porque ya lo estaban haciendo. No era un cambio de vida para ellos. Ellos se estaban comportando dignamente como ciudadanos romanos porque lo eran. Ahora tenían que aprender a comportarse también como ciudadanos celestiales. Y pues bueno, Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica y les dice, la primera carta en el capítulo 2, en el verso 12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Es un pensamiento recurrente para Pablo. Es una invitación, es una exhortación continua, no solo para los filipenses, sino para los colosenses y también para los tesalonicenses. ¿Y saben qué? También para nosotros. Y eso, hermanos, pues tenemos que analizar si nos estamos esforzando en comportarnos dignamente del Evangelio de Cristo. Escribió Pablo en el verso 17 de Filipenses, ya lo leímos. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo no solamente abunda en que se comporten como es digno del Evangelio, sino dice para que oiga, que están firmes en un mismo espíritu. ¿Haciendo qué? Están combatiendo, unánimes, por la fe del Evangelio. Pablo aquí, hermanos, a pesar de que tiene el deseo, la convicción de que va a salir libre y que va a poder ir a ver a los hermanos, dice Pablo, bueno, yo no sé la voluntad de Dios, estoy casi seguro que Dios me lo va a conceder. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, yo escuché cosas buenas de ustedes. No es necesario que esté Pablo entre ustedes para que ustedes sean buenos cristianos y que están combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo ya había dicho, hay quienes predican a Cristo por amor, hay quienes predican a Cristo de buen corazón, pero también hay quienes predican a Cristo por contender. Hay quienes predican a Cristo por estar peleando con los demás. Hay quienes predican a Cristo
Se fue René, ¿verdad? ¿Se les fue a ustedes también? Negativo, aquí estamos, aquí estamos. Pensamos que a veces éramos nosotros. Sí, yo eso le digo a Naón, hay que hablar. Les decía, lo que nos está mencionando Pablo es que el comportarnos digno del Evangelio de Cristo, hermanos, no tiene que ver con que está Pablo o no. Los hermanos tenían que estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, combatiendo juntos, combatiendo con el mismo pensamiento, combatiendo con la misma calidad de vida, combatiendo con la misma fe para poder defender, hermanos, el Evangelio. Recuerden que ya habíamos estudiado, hermanos, en los versos anteriores, que hay quienes estaban predicando a Cristo no por la razón correcta. Querían añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Y dice Pablo, bueno, ustedes tienen que estar conscientes de que aunque esté con ustedes o no esté con ustedes, ustedes deben de comportarse dignamente. Esto, hermanos, pues lleva un complemento de pensamientos que está haciendo Pablo. Le dice en el capítulo 2, en el verso 2, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver al inicio del capítulo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Desde aquí, hermanos, desde este verso 27, Pablo empieza a preparar el terreno para el siguiente pensamiento que va a tener hacia los filipenses. Dice, hermanos, tiene que haber en nosotros un mismo sentir. ¿Cuál es este mismo sentir? El que hubo también en Cristo Jesús. Y ese va a ser uno de los temas centrales, no solo del capítulo 2, sino de toda la carta. Porque, hermanos, desde aquí Pablo está diciendo, hermanos, hay que estar unidos. Hermanos, ustedes van a marcar la diferencia. Y este verso 27 es muy importante, porque les va a decir, vivan de tal manera, compórtense de tal manera que ustedes dignifiquen el evangelio, que se diga verdaderamente, sí se puede vivir como cristianos en este mundo. Y ese mismo pensamiento va a dar pie a todo el capítulo 2, a decirles, hermanos filipenses, ustedes son luminares en el mundo. Están en medio de una generación maligna y perversa, pero ustedes resplandecen, porque están viviendo como es digno del evangelio. Entonces, desde aquí, hermanos, desde este verso 27, es una transición, es un cambio para la siguiente idea que va a estar manejando Pablo, pero la unidad y el comportarse dignamente es lo que Pablo va a desarrollar en todo el capítulo 2. Entonces, sí necesitamos, hermanos, meditar si realmente estamos dignificando el evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Con nuestro modo de vivir. No solamente viviendo como buenos ciudadanos aquí terrenalmente hablando, sino viviendo, pensando en la eternidad, como ciudadanos celestiales. Eso, hermanos, va a definir nuestra eternidad. Y pues eso de combatir, hermanos, es algo que se maneja en la Biblia en muchas partes, pero Judas lo mencionó de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la gran necesidad. Me ha sido necesario, dice, por la gran solicitud, dice, me ha sido necesario. En nuestra común salvación. Entonces, hermanos, estamos unánimes en la salvación. Porque no solamente Matamoros, no solamente Playa del Carmen, no solamente San Luis, no solamente Cozumel quieren la salvación. Es más, no solamente los filipenses, sino también los colosenses,
y los tesalonicenses. Y todos van buscando la salvación. Todos vamos, hermanos, buscando de esa salvación. Ahora, para lograrlo, ¿qué debemos hacer, Pablo? Comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. No importa si está Pablo aquí o no está Pablo. No importa si está aquí el grupo de ancianos, o está el predicador, o está el evangelista, no importa. Estén o no estén, le vamos a rendir cuentas a Cristo. Estemos en donde estemos. Nuestro comportamiento debe dignificar el Evangelio de Cristo. Ahora, hablamos de conocimiento allá en Colosenses. Seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos va a ayudar, hermanos, para poder defender, para poder combatir unánimes por la fe. Judas lo dice de esta manera y dice que contendáis ardientemente. Entonces, hermanos, es con un celo, contender con una pasión por defender el evangelio. No nos vamos a salir del contexto. Recuerden que había hermanos que estaban predicando a Cristo por las razones equivocadas. No estaban predicando mal. Lo que estaban predicando, lo que estaban enseñando era correcto, pero no lo estaban haciendo con la intención correcta. Que eso tal vez nosotros no nos podemos dar cuenta. Pero ¿quién sí se da cuenta? Que es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos de su época. Hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Hablando de los escribas y de los fariseos. Eran expertos en saber la ley. Y lo que decían era correcto. Pero no podían vivir, hermanos, dignamente como decía la ley. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué sí podemos hacer? Seguir preparándonos para poder combatir unánimes por la fe. ¿Qué sí podemos hacer? Esforzarnos en vivir dignamente del Evangelio de Cristo. Y, hermanos, pues estar preparados para presentar esa defensa cuando llegue el momento. Eso nos va a ayudar mucho, hermanos. No solamente, hermanos, habla de vivir dignamente, sino habla también de tener valor. Dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces aquí Pablo está agrandando más la cuestión de aquellos que están predicando a Cristo por envidia, que están predicando a Cristo por contienda. No se dejen intimidar. Ustedes, hermanos filipenses, están preparados con el conocimiento necesario para contender por la fe, para combatir por la fe. Todos juntos, porque todos vamos a ser ciudadanos celestiales. Estamos unidos. Dice, y tenemos que tener el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de Cristo. Y no dejándonos intimidar por los que están siendo opositores o están mostrando resistencia al Evangelio de Cristo. Porque para ellos es indicio de perdición por no predicar a Cristo por las razones correctas. Pero cuando predicamos a Cristo, hermanos, con las razones correctas, predicando la verdad, enseñando lo que realmente es el Evangelio de Cristo, hermanos, estamos acercándonos a nuestra salvación. Ven el verso 15 y 16 del capítulo 1. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Y dice, no sinceramente. ¿Qué es lo que están pensando al predicar de Cristo? Están pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Entonces Pablo no se siente intimidado, porque aún desde la cárcel Pablo tiene el valor, la libertad, el amor, la pasión por defender el evangelio. Dice, hermanos, esfuércense, vivan de tal manera que dignifiquen el evangelio de Cristo. No se dejen intimidar, no se dejen persuadir por el error. Llénense de conocimiento,
estén unidos, unánimes, combatiendo. Todos ustedes van a defender el evangelio. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros ahora como iglesia. Unidos, con amor, con conocimiento. Sobre todo, hermanos, llenos de un mismo sentir. Que esto lo que va a dictar Pablo en el capítulo 2, les va a dar el valor, les va a dar la fuerza para que los hermanos filipenses puedan continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de sus días. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. Wow, Pablo. Nos estás comprometiendo mucho. Vivan dignamente del evangelio de Cristo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Del gran mensaje que encierra Filipenses. Y dice Pablo, y háganlo con buena actitud. Háganlo con gozo. Wow. Dice Pablo, para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La salvación, hermanos, viene de Dios. Viene de Cristo. Y Pablo fue lo mismo que le dijo a los hermanos de Éfeso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿eh? La salvación no viene de ustedes. Aunque vivan dignamente como es digno del evangelio de Cristo, no se la están ganando. Eso es un don de Dios. Es un regalo que nos está haciendo. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, es que yo hice más, es que yo prediqué más, es que yo prediqué mejor que el hermano, que la hermana, di más clases, yo siempre estuve ahí, me conecté temprano. No, espérate. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que les está diciendo a los hermanos. Dice, no se dejen intimidar, ármense de valor, porque para eso es señal de perdición para ellos. ¿Para quiénes? Los que están anunciando a Cristo por envidia y contienda. Eso es de perdición para los que están pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo hacen por contención, no sinceramente. Pero ustedes, si se mantienen unánimes defendiendo la fe, contendiendo por la fe, ustedes, hermanos, esto es salvación para ustedes. Esto viene de Dios, es el regalo que se van a ganar. Pero sí tenemos que esforzarnos. Sí tenemos que seguir creciendo en conocimiento. Sí tenemos que estar ahí. Y ahora sí, como nos decían cuando estábamos chiquitos. Y de buena gana. Sí, de buena gana, porque hermanos, es el cielo, es la eternidad. Y viene de Dios. ¿Qué mejor ejemplo, Pablo? Preso, cadenas en las manos. Ahí les va, hermanos, les voy a escribir de Cristo. Y saben, hermanos, piensen ustedes en cómo llegó esta carta para aquel carcelero que lo había tomado una vez por preso. Es verdad. Yo pienso, hermanos, esto no lo he leído en ningún comentario ni nada. Si había alguien comprometido con el evangelio en la ciudad de Filipos, era el carcelero y su familia. Ya iba a tomar la espada y se iba a dejar caer sobre ella, porque él pensaba que después del terremoto los presos habían escapado. Y dice Pablo, no, nosotros somos dignos del evangelio de Cristo, no escapamos, aquí seguimos, no te hagas daño, ven. La salvación viene de Dios y le empiezan a predicar. ¡Wow! Y si había alguien comprometido, hermanos, yo pienso en ese hombre, su familia, pienso en Lidia, lo que nos habla ya en Hechos 16. Así que, hermanos, no es algo imposible. Pablo está cerrando este capítulo, hermanos. No se dejen intimidar, hermanos. Todos aquellos que se ponen a la verdad, hermanos, viajan por el camino de perdición. Todos aquellos que tuercen la verdad, invitan a la destrucción de su alma. Pero, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Escribió Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 16, hablando de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando
en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice Pedro, hay cosas que escribió Pablo que son difíciles de entender y que cuando somos inconstantes en la escritura, cuando somos inconstantes en el crecimiento, las vamos a torcer aunque queramos predicar de Cristo. Tenemos que tener no solo la intención buena, sino el conocimiento sano y la actitud correcta. Entonces, hermanos, son cosas que debemos ir añadiendo. Son cosas que debemos ir cultivando, pensando en que somos ciudadanos celestiales. Dice Pablo, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Wow. Esta parte, hermanos, lo duro, lo difícil, no es creer en Cristo. Muchos aquí somos cristianos, somos seguidores de Cristo y no nos ha tocado sufrir lo que sufrió Pablo, lo que sufrió Pedro, lo que sufrió Juan. Sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Porque sufrir cualquiera nos toca sufrir. Cristianos y no cristianos sufrimos. A todos se nos muere un ser querido. Todos nos quedamos sin trabajo, todos padecemos en alguna ocasión. Enfermedades, escasez, lo que sea, problemas familiares, todos padecemos. Pero sufrir por la causa de Cristo, hermanos. El Señor habló y dijo muchas veces que como cristianos, hermanos, vamos a padecer. Pablo le dijo a Tito en capítulo 3, en el verso 12 de la segunda carta, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicción. Solamente confíen. Yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, verso 20 en adelante, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria es? Están haciendo el mal, pues están recibiendo la retribución de sus malas acciones. Y dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y el ejemplo que debemos seguir, hermanos, es el de Cristo, pero el ejemplo de sufrimiento de Cristo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El contexto es el sufrimiento. Y sí hablamos de que debemos seguir las pisadas de Cristo, amén. Claro que sí. Pero el contexto aquí es el sufrimiento. El contexto es hacer lo bueno y sufrir por la causa de Cristo. Escribió Pedro, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer, hermanos? No avergonzarnos. ¿Nos va a tocar sufrir? Dice Pablo, ahora soy prisionero. Ahora estoy con cadenas. Pero les escribo con todo mi amor. Les escribo con todo mi gozo. Esperando que esta carta, humilde, sencilla, en papel, aunque no estoy con ustedes, les ayude a vivir como es digno del Evangelio. ¿De qué manera? Estén unánimes. Luchen, combatan por la fe. Y de ahí Pablo nos se va a brincar a decirnos, tiene que haber en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver, hermanos, de lleno en el capítulo 2. Dice Pablo ya en los versos finales, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
Pablo ya les había dicho, hermanos, para mí el morir es ganancia. Wow. Los filipenses, hermanos, habían visto cómo Pablo había sufrido cuando llegó con ellos. Es un capítulo, hermanos, que marca completamente la vida de Pablo en Filipos. Hechos 16. Si tiene oportunidad, por favor, léalo a detalle. Le va a ayudar mucho a comprender el Filipenses. Dice, y ahora no solo lo estaban viendo, más bien estaban leyendo lo que Pablo les decía. Esos mismos conflictos, hermanos, eran parte de los hermanos, ya que para ellos no solamente era creer en Cristo, sino también aprender a padecer por la causa de Cristo. Y qué difícil, hermanos, es aprender a sufrir. Cuando yo leo, hermanos, Isaías capítulo 53, donde habla acerca de Cristo, dice, experimentado en quebranto. ¿Cómo se adquiere experiencia? Practicando, ejercitándonos en eso, una y otra y otra y otra vez, experimentado en quebranto. Y si alguien tiene experiencia en quebranto, será Pablo. Hermanos, ustedes han visto el conflicto que llevo yo en mí. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice, he estado preso, me han apedreado, he estado como náufrago, me han corrido, me han apedreado, me han hecho, bueno, de todo. Dice Pablo, ahora ustedes están escuchando el conflicto que tengo al estar preso. Ustedes están escuchando el conflicto que tengo en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Dice Pablo, hermanos, vamos a seguir adelante. Tal vez lleguemos a tener, hermanos, ese mismo conflicto en nuestra vida, pero vamos a comportarnos, vamos a vivir como es digno del Evangelio de Cristo, hermanos. El sentir nos lo va a dar Pablo mismo en el capítulo que sigue. Yo les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y de corazón, hermanos, de verdad espero. Mi oración a Dios es para que este mensaje sea tal cual, hermanos, no cambiando, no alterando, sino ubicando en el contexto, en las situaciones que se vivían, para que podamos tener una mejor comprensión de la palabra de Dios y así crecer juntos, hermanos, en el conocimiento de la palabra y defender, hermanos, la fe en la cual estamos y la fe que nos va a llevar, hermanos, un día a la eternidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ahorita que termine de compartir pantalla, espero que abran sus micrófonos y puedan expresarlos. Estamos para aprender juntos. Y pues nuevamente, hermanos, gracias por su tiempo, su atención. Dios los bendiga y si Dios permite, continuamos la próxima semana, el próximo viernes, iniciando el capítulo 2 de Filipenses. Gracias a Dios por su tiempo, por su misericordia que tiene para nosotros, esperando que nos dé la oportunidad de seguir, hermanos, aprendiendo más de Él. Dios los bendiga, mis hermanos.